queremos entregarte este momento, Señor. Este hermoso momento, Señor, que tenemos acá. En el nombre de Jesús, recordando, Señor, una fecha, Señor, de tu muerte, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que tú resucitaste, Señor. No estás en esa tumba, Señor. No estás en esa tumba, Señor. Tú estás acá con nosotros, Señor. En medio de nosotros, Señor. Te podemos sentir en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bienvenidos. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo están? Gozosos, gozosos. Necesito que hoy me ayuden un poco. ¿Cómo están? Bien, ahí va. Bien, perfecto. Bien. Yo estoy bien también, gracias por preguntar. Pero muy bien, gracias a Dios. Un sábado más con ustedes. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Solo 2 dijeron amén, así que me imagino que los demás no piensan igual. Pero bien. Hoy me traigo un payaso, creo. Pero bien, preparando la prédica de hoy, le pedí a Dios que me pudiera hablar sobre qué puedo, primeramente, para mí, siempre me pongo a mi persona adelante. O sea, ¿qué es para mí? ¿Qué necesita Dios que yo cambie? ¿En qué me puede hablar Dios nuevamente? Porque cada día necesito que me hable. Necesito escuchar su voz, necesito sentir su presencia. Y más cuando tengo que preparar una prédica, porque a veces me cuesta enfocarme, pero una vez que lo tengo y sé que es de Dios, sé que Él fluye. Y me ponía en el corazón, a mí me pasa, no tanto porque ahora vivo en Uruguay, pero cuando vivíamos en Canadá y en Costa Rica, me pasaba de ir a los lugares donde antes vivíamos, a mi casa en Costa Rica, que la dirección, me la acuerdo, es Hacienda del Rey, Casa 41A, en Costa Rica, y en Canadá, al apartamento Gulliver, en la calle Gulliver. Y siempre cuando pasábamos por esos lugares, se me venían los recuerdos, ¿no? Cuando era niño, los buenos momentos, tanto como los malos, pero aún más los buenos. Las fiestas, cuando venían mis amiguitos, cuando habían comidas especiales con mis padres, o simplemente esos momentos con mis hermanas donde pasábamos juntos, jugábamos. Cuando venía gente que uno quería de visita, y siempre pasabas por ese lugar y te imaginabas todo eso y veías y se te venía a la mente todos esos recuerdos lindos, esos recuerdos que ahora no son más que simples recuerdos, porque obviamente no podemos volver el tiempo, pero a veces dan ganas de volver el tiempo. Yo no soy tan viejo, pero el hecho de recordar lo bueno que se pasaba o esos buenos recuerdos siempre te dan ganas de querer volver a ese lugar y volver a pasar ese momento, tanto con las personas que vos estabas rodeado, así como simplemente vos estar en ese lugar. Y creo que un día voy a volver y me sentaré ahí y voy a filosofar un rato, pero siempre es lindo volver de vez en cuando. ¿De dónde saliste? ¿Y a dónde estás? Y hoy, sin más, quiero hablarles de la prédica de hoy, que la titulé Como la primera vez. Como la primera vez. Y quiero que me acompañen a Juan 21. A los que tienen Biblia ahí, si no va a aparecer en la pantalla. Juan 21. En realidad, quisiera leer del 3 en adelante, pero voy a leer del 1 en adelante. Juan 21, 1. Y volviendo siempre a esos lugares, no sé si a ustedes les ha pasado, si siempre vivieron acá en Salinas o vivieron en otros lugares, es lindo volver y ver cómo ha cambiado. Capaz pintaron la fachada, cambiaron algo, los nuevos dueños, los nuevos inquilinos. ¿Qué han hecho con el lugar donde vos un día estuviste ahí? O sea, los buenos recuerdos, los malos recuerdos. ¿Qué pasó con ese lugar? Y siempre se me viene a la cabeza eso. Un día, cuando vuelva, pasar por ahí y ver cómo está
como yo lo dejé a comparado a cómo está ahora. Y algo parecido pasa en esta historia y quiero leerla con ustedes. Dice, más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron a la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver de quién era. Estaba lejos, no podía ver. Y Jesús les pregunta, gritando básicamente, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos le contestan no. Entonces Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y quiero leer hasta el 7 y dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, muy humilde de su parte Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y quiero dejarlo hasta acá. Esta historia es una historia particular porque generalmente la vemos de un punto de vista, y a mí me encanta cambiar siempre el punto de vista de las historias. La vemos de un punto de vista donde vemos a Pedro y a los demás discípulos que estaban con él, que vuelven a un lugar donde Jesús los había sacado, que ellos vuelven a pescar. Y siempre lo vemos con el punto de vista de que ellos dejaron tirados a Jesús y volvieron a su antigua vida, volvieron a su yo del pasado. A lo cual capaz es un poco cierto, porque ellos son pescadores, a eso se dedicaban. 3 años antes de que apareciera Jesús, ellos se dedicaban a esto. Se dedicaban a pescar, lo que pescaban, lo comían y también lo vendían. De eso vivían. Y no sabían más que otra cosa que pescar. Se dedicaban a eso. Entonces, el hecho de que ellos volviesen a ese lugar no era algo extraño. Era capaz algo normal, era algo entendible. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que un día hacemos algo y somos cambiados, pero cuando queremos ver y se nos acabó lo que teníamos, volvemos a ese lugar porque no sabemos qué hacer? Yo, por ejemplo, a mí me encanta ver videos en internet y de vez en cuando me tiran nuevos videos y veo un video nuevo de, yo qué sé, de cocina, que me gusta cocinar, una nueva receta, pero siempre vuelvo a los videos antiguos porque esos me gustaban más. Y es algo normal. Volver a lo antiguo es algo normal. No es pecado. No es algo raro. No es algo que solo le haya pasado a ellos, a estos discípulos. Volver a lo antiguo, volver a lo que estabas acostumbrado, es normal. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista, lo que ellos hicieron no fue más que hacer algo normal. Ahora, lo interesante de esta historia es cuando ellos estaban en la barca, pasó como algo que ya había sucedido antes. Pescaron y no pescaron nada. Fueron a pescar y vinieron con las redes vacías. Algo que había sucedido ya antes. El giro a la historia acá es que vemos a Pedro que le dice a los demás, vamos a pescar. Hace unas noches atrás, este hombre había negado a Jesús 3 veces. No solo eso, lo había dejado plantado, lo había dejado tirado en el momento más importante de la vida de Jesús, en la crucifixión. No solo él, pero la mayoría de los discípulos lo dejaron tirado. Entonces, capaz Pedro se sentía mal.
Capaz Pedro se sentía con una culpabilidad tremenda, con una culpabilidad de que no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer ahora. Se me fue este hombre que me dio una promesa, se me fue este hombre que me enseñó a sanar, que me enseñó a orar, se me fue este hombre que daba profecía, se me fue un amigo, se me fue alguien a quien yo amaba, se me fue mi ídolo y ya no sé qué hacer. Y para peor, lo negué, lo dejé tirado. No lo reconocí. Entonces vemos la culpabilidad de Pedro, que yo creo que muchas veces me pasa a mí, que dejamos tirados a Dios. No somos una excepción a Pedro. Constantemente lo hacemos, constantemente lo negamos, constantemente. Con mis actos, con mis pensamientos, con mis palabras, negamos constantemente. Entonces, ¿por qué volver a ese lugar? ¿Por qué volver a lo habitual? ¿Y por qué no hacer lo que Dios me enseñó? Lo que Jesús le enseñó a ellos, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué no ellos no lo hicieron? Porque capaz tenían el mismo pensamiento que vos y yo. No sé cómo, no sé qué hacer. Se me fue el que me enseñó y todavía no me siento preparado. Todavía no me siento capacitado, todavía no sé qué hacer. Yo sé lo que hizo Jesús. Yo sé que Él murió, yo sé que Él resucitó, porque esta es la tercera vez que se le aparece. Ya se le apareció 2 veces antes. O sea, ellos ya sabían que había resucitado, pero no sé qué hacer yo. Gabriel, Pedro, no sé qué hacer. Yo sé lo que hizo Jesús. Me perdonó, murió por mis pecados, no solo por los míos, por los pecados del mundo. Resucitó, hizo lo que hizo. Pero ¿y ahora yo? ¿Qué hago? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Cuál es mi parte? Y como no sé qué hacer, como no sé qué es lo que debo hacer, hago lo que yo sé hacer. Y es a pescar. Y en tu caso, haces lo que vos sabes hacer. Y volvemos al lugar donde un día fuimos llamados. Como la primera vez. Volvemos a ese lugar. Porque capaz volvemos a ese lugar no porque perdimos nuestra fe, sino porque capaz volvemos a ese lugar para volver a encontrar nuestra fe, para ir a buscar nuestra fe. Fue ahí donde sucedió ese milagro. Fue ahí donde Dios me apartó. Fue ahí donde Dios me llamó. En esa barca, en ese lugar, ahí, en esa orilla. Fue ahí donde Dios me llamó. Y yo no es que no tenga fe. No es que capaz he perdido totalmente la fe, pero tengo dudas. Tengo dudas adentro de mí. Y no sé bien a qué me llamó Dios. No sé bien qué es lo que debo de hacer. Sé lo que Él hace. Sé lo que Él hizo. Pero no sé qué tengo que hacer yo. No tengo un manual. No tengo una agenda que me dice a las 7:30 tengo que hacer esto, a las 8 esto, a las 9 esto. No tengo eso. Y ellos tampoco lo tenían. Entonces hicieron lo normal, lo habitual. Fueron y pescaron. Pero ahora me dice la Biblia que cuando fueron a pescar, no pescaron nada. Completamente vacía la red. Y ahora mi pregunta que yo hago es, ¿estamos pescando en el lugar correcto? ¿Estamos volviendo al lugar correcto? Capaz estamos volviendo a la idea correcta, a lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero ¿es el lugar correcto al que volvemos? ¿Es ahí donde Dios quiere que vos vayas? Jesús los encuentra a ellos ahí y los saluda de lejos y les dice si tiene algo para comer, si pescaron algo. Y ellos con las manos vacías, no tenemos nada. Y Jesús
les dice: a la derecha, tiren y pesquen. Ellos levantan la red y se les hundía el barco de tanto pescado. Y ahí, en ese momento, reconocen quién era ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Entonces nosotros hoy estamos en un lugar en el medio, donde yo sé lo que hizo Dios y creo en lo que va a hacer. Pero ahora me encuentro acá y no sé qué hacer yo. No sé para dónde ir. No sé si volver a lo que hacía porque lo hacía bien, o si empezar algo nuevo donde es territorio desconocido para mí. Los discípulos estuvieron 3 años con su maestro, con Jesús. 3 años aprendiendo, 3 años viendo milagros de resurrección, 3 años viendo a gente liberada, 3 años viendo a cómo Él sanaba a leprosos, cómo sanaba ciegos, cómo sanaba sordos, cómo no solamente sanaba y liberaba, pero también le daba identidad a las personas. Les decía hijos, hijas, y levantaba a la mujer, levantaba al perdido, a la viuda, al huérfano. Ellos visualizaron todo eso, pero ellos ahora están en el medio y no saben qué hacer. Y yo muchas veces he estado ahí. No sé qué hacer. No sé qué debo hacer. Sé lo que Él me llamó a hacer. Sé lo que Él hizo. Pero ¿qué debo hacer yo? Y esta historia me encanta porque siempre le damos palo a Pedro y a los demás cuando nosotros también hubiéramos hecho lo mismo seguramente. Volvemos a lo que sabemos hacer porque no sé qué debo hacer. Hace 3 años, en ese lugar, ellos volvieron porque capaz querían buscar su fe, no porque la perdieron. Y hace 3 años, en ese mismo lugar, vino un hombre y le pidió a Pedro la barca. El hombre le dice: bueno, te doy mi barca. Empújalo un poco para adentro que necesito predicar. Bien, la empuja para adentro un poco. Y Jesús predica de ahí. Y la gente se conmueve por la forma en que este hombre habla, porque nadie lo conoce, pero habla de una manera diferente. Y cuando termina de predicar, cuando termina de hablar, le dice al dueño de la barca, que era Pedro: ahora, empújalo un poco más adentro. Necesito ir un poco más adentro. Ya fui un poco, pero necesito ir más adentro. Pero dice: ok, pero no pesqué nada. No tengo nada. Echa la red, Pedro. Echa la red, Emanuel, que vas a pescar. Y cuando echaron la red, se hundía el barco completamente. Tuvieron que pedir ayuda porque no alcanzaban los brazos para soportar la red. Y Pedro, viendo todo eso, se arrodilla delante del maestro y dice: maestro, no soy digno. No soy digno, perdóname, pero no soy. No entiendo lo que pasa. Tengo miedo, estoy asustado. ¿Cómo es posible que toda la noche pasé pescando? ¿Cómo es posible que toda la noche me dediqué a esto de por vida? Yo sé cuando hay peces, yo sé cuando no hay peces. Y justo esta noche voy, no pesco nada. Viene un hombre de la nada que habla bonito y me dice: echa la red. Echo la red y pesco lo que no pesqué en un mes. ¿Cómo es posible? Estoy asustado. Y Jesús en ese momento lo levanta del piso y le dice: ahora te voy a hacer pescador de hombres. No estás hecho para esto. No estás hecho para eso. Vos sos pescador, genial, pero no te llamé a eso. No te llamé a calentar una silla. No te llamé a hacer lo que estás haciendo. No te llamé a estar en el medio, perdido. Entonces capaz Pedro sentía eso. Sentía esa culpabilidad. Dejó tirado a su mejor amigo, al que más amaba. Y hizo lo habitual. Pero capaz fue por encontrar, como la primera vez, a donde él fue escogido.
a donde Él fue llamado. Y quiero que ustedes se queden con este punto de vista diferente, porque yo muchas veces he estado ahí. Vuelvo a ese lugar, vuelvo a mi habitación, vuelvo a mi oscuridad, vuelvo a mi cueva, a decir: ¿a dónde estás, Dios? Porque no sé qué hacer. No sé qué hacer. Necesito que me guíes. Necesito que me hables. No siento tu presencia conmigo. Y muchas veces entro en ese lugar y quiero que vuelva a ser como la primera vez, cuando yo fui escogido, cuando se me dio esa palabra de decir: vos estás hecho para algo más. Y creo que cada uno de nosotros tenemos algo así. Estamos hechos para algo más que pescar. Estás hecho para algo más que solamente lo que estás haciendo hoy. Pero capaz estamos yendo al lugar equivocado a buscar. Es la idea, está genial volver. Lo que ellos hicieron capaz está bien, es normal volver. Pero no a ese lugar en concreto. Jesús los mira y les dice: ¿pescaron algo? Ellos no. Y me encanta esto porque dice, Juan le dice a Pedro: es el Señor. Es el Señor el que está ahí. Pedro se tapa la ropa con la ropa que tenía, porque dice la Biblia que estaba semidesnudo. No sé por qué, pero dice que se tapa, se tira al agua, inmediatamente empieza a nadar hacia Jesús. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿fueron los discípulos los que fueron a pescar? ¿O era Jesús el que estaba pescando? Es acá, vengan, es acá. No es ahí, es acá. Pedro mordió el anzuelo y fue para ahí. Capaz era Jesús el que estaba pescando ahí. Capaz era Jesús el que dijo: ahí hay pescado, vengan. Y cuando ellos llegaron a la orilla, lo que ellos buscaban allá ya estaba hecho ahí. Pescado a las brasas y del mejor. Entonces capaz estamos buscando en el lugar equivocado. Está bien volver. Es normal. No te sientas mal, porque es algo que pasa no solo a los discípulos, le pasa a los mejores cristianos en la historia, le pasa. Pero capaz el hecho de volver al lugar equivocado es lo que no te deja salir de estar en el medio y no saber qué hacer. Yo te digo algo: cada vez que yo pasaba por esas casas, el apartamento y la casa, me encantaba porque tenía esos recuerdos. Y cada vez que yo oro y en mi habitación y oro acá, tengo esos recuerdos de cuando era chico, cuando fue mi llamado, cuando fue mi primera prédica, cuando hice todo por primera vez. Y es hermoso, pero solo quedarme con eso no me basta. ¿Qué hago con solo quedarme con esa vez? Uy, es hermoso, puedo contar miles de historias de puntos de vista diferentes. Pero ¿y ahora? La cantidad de veces que he escuchado de que yo hacía tal cosa. Antes yo era terrible, antes yo hacía cualquier macana, antes yo era un deportista genial, antes era un mujeriego, antes tenía una vida de lujo, antes tenía todo, pero me volví cristiano. Puntos suspensivos. Como que si volverse cristiano fue lo mejor que le pasó. Y está bien, genial. Pero ¿y después qué pasa? Y volvemos a esa primera vez, porque cada vez que me siento caído, vuelvo. Uy, soy cristiano, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. ¿Pero lo conozco de verdad? ¿Gasto tiempo con Él? ¿O vuelvo al primer lugar? Porque sé que ahí fui llamado.
Pero como no sé qué hacer, porque no gasto el tiempo necesario, porque no lo busco necesariamente, porque no hago lo que tengo que hacer, como ellos que sabían que tenían que salir a predicar, pero no lo hicieron. Entonces volvemos al primer lugar, porque capaz estamos buscando nuestra fe, como la primera vez. Yo los quiero invitar hoy y les pregunto, ¿era Jesús el que pescaba? ¿Es Jesús el que pesca en esta historia? ¿Es Jesús el que pesca en tu historia? Porque capaz vos pensás que estás saliendo al mar. Capaz vos pensás que sos vos el que está pescando, el que tira la red y no pesca nada, y no pesca nada, y no pesca nada. Y te preguntás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me aparece lo que yo quiero que aparezca? ¿Qué pasa que no pasa lo que yo quiero que pase? Capaz estamos en el lugar equivocado. Y no es ahí. No es ahí. Es donde está Jesús. Está cerca, pero no es ahí. Es en el otro lado. Si cruzas un poco más, vas a ver tu propósito. Al término de esta historia, unos versículos más adelante, vemos que ese Pedro que lo traicionó, el Pedro que le falló, el Pedro que lo dejó tirado, pero también es el Pedro en salir de la barca apenas reconoce a Jesús y va corriendo hacia él. Ese Pedro es el que Jesús también le dice: apacienta mis ovejas, Pedro. ¿Me amas? ¿De verdad me querés? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y le da el llamado. Y le da una identidad nueva. Hoy creo que nosotros capaz estamos buscando esa identidad. ¿Qué es lo que Dios me mandó a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo sé lo que debo hacer, pero capaz no sé cómo hacerlo. Y estoy en el medio. Yo sé que Jesús murió por mí. Yo sé que Él resucitó de esa tumba. Yo sé que Él me va a salvar. Pero no sé qué hacer ahora. No sé cómo seguir ahora. Y quiero, si nos ponemos en pie, hacer una breve oración. Y creo que el Espíritu de Dios está acá. Y ha hablado hoy claramente. Pero si vos te sentís hoy en ese lugar, en el medio, donde no sabemos dónde ir, donde no sabemos qué hacer, donde yo sé que Él me llamó, yo sé que Él murió por mí, yo lo acepté, pero ahora estoy acá, en este lugar, en este pozo, en esta cueva, donde siento que no soy digno de lo que Él me llamó a hacer. Créeme que Él te escogió y que te dio ese llamado y que te apartó de todos los que estaban ahí, te apartó. Él te ama más que nunca, te ama más que nadie, y Él vino a pescar hoy. ¿Vas a morder el anzuelo o vas a salir de acá con las mismas dudas a que llegaste? En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos la reunión de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Espíritu Santo, habla en este momento, Señor, a los corazones, Señor,
a cada corazón en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te necesitamos escuchar, Señor. Te necesitamos, Señor, más que nunca. Necesitamos saber qué hacer en estos momentos, Señor. Porque quiero volver a ese lugar, Señor, donde vos me escogiste, donde me llamaste, para saber qué hacer. Porque me siento perdido, Señor. Siento, Señor, que no tengo un propósito claro, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, háblanos, Señor, en sueños, en visiones, Señor. Háblanos, Señor, en nuestras oraciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. No nos cansaremos de buscarte, Señor. No nos cansaremos, Señor, Padre, de pedirte, Señor, que te necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tómate un momento ahí donde estás. Él sabe lo que vos necesitas. Él sabe lo que vos estás pasando ahora. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él. No tengas miedo. Él te escogió. Él te ama. Si viniste hoy acá, Emanuel, no lo hagas para perder el tiempo. De verdad pedí, buscá. En el nombre de Jesús, Señor.